Buenos días a todos. Por favor, Caterina, dime cuál es la tarea del equipo de tecnología en Fluid. Satisfacer al cliente mediante la entrega continua y temprana con valor. De software con valor. Correcto. Entonces, lo que les había comentado es que hoy vamos a hacer una descripción breve de cómo sacar un tablero de desempeño en la metodología Kanban. Y para eso lo que hice fue armar un Excel. Voy a hacerle un poquito de zoom. Acá el zoom no funciona. Control más. ¿Dónde? Allá donde dice 100%, ahí te da ¿En dónde? en la barra después del archivo. Ahí. Ah, ok. Lo estaba buscando por acá abajo, que es donde aparecen los de También Windows. sí. Entonces, lo que dice acá es lo siguiente. Fíjense, por ejemplo, en estas fechas. Acá puse 1 de enero del 2019, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, etc. Así hasta el 31 de enero. Es decir, vamos a hacer la simulación durante un mes. Y este proceso de Kanban me lo inventé con estas columnas para que tuviera más gracia, porque pues si lo hacemos con solo 2 o 3 columnas no se va a ver chévere. Donde tenemos historias en el backlog, desarrollo, testing, user, acceptance, test y terminado. Esta UAT son las pruebas de aceptación de usuario, que son como las pruebas que se hacen por navegador, como las haría el usuario final, que es más o menos como si fuera aseguramiento de calidad, QA o lo que sea. Es decir, ya después de que ha pasado todo el testing que hacen los desarrolladores, yo se lo paso a alguien para que se meta en el navegador y replique los escenarios a ver si todo se ve como debe verse y funciona como debe funcionar. User Acceptance Testing. Pero, aclaro, no quiere decir que todos los procesos de Kanban tengan estas mismas columnas. Eso depende del equipo, depende de la empresa, depende del proceso. Entonces, ¿qué tenemos acá en las filas? El 1 de enero tenemos 0 historias en backlog, 0 historias en desarrollo, 0 historias en testing, 0 historias en UAT y 0 historias en done, lo cual tiene sentido. El 2 de enero aparecieron 5 historias en el backlog, pero todavía no se ha iniciado el desarrollo, no pasa nada. El siguiente día tenemos 3 historias en el backlog y 2 en desarrollo. El siguiente día tenemos 7 historias en el backlog, es decir, aparecieron 5 y seguimos con 2 historias en desarrollo. En el siguiente aparecieron más requerimientos, seguimos con 2 en desarrollo. Es decir, durante estos 3 días habían 2 historias en desarrollo. Aquí podemos asumir que el equipo tiene solamente 2 desarrolladores. Porque se supone que en Kanban todo el mundo tiene que estar ocupado, pues, y en Scrum también. Entonces, si hay 2 historias en desarrollo, quiere decir que nuestro equipo tiene 2 desarrolladores nomás. Y tiene 12 historias en desarrollo, 2 desarrolladores, y por lo tanto podemos asumir, solo con la información que tenemos acá, que en Dev no se pueden tener más de 2 historias en desarrollo, que eran los límites que les había hablado la sesión pasada. Hasta ahí, claro, ¿cierto? El siguiente día tenemos 11 historias en el backlog, 0 en desarrollo, y nuestro equipo se concentró en hacer testing, UAT, y hasta ahora no ha desplegado nada. Y así sucesivamente fueron pasando los días. Por acá apareció más gente desarrollando. O puede que hayan sido los mismos 2, pero el límite del WIP, del Work in Progress, subió a 4. Entonces por eso hay 4 tareas en desarrollo. Pero si yo tengo 2 desarrolladores y tengo 4 tareas en desarrollo, ¿qué quiere decir? Lucas, ¿qué quiere decir eso? Tengo 2 desarrolladores y tengo 4 tareas en desarrollo. Quiere decir que cada uno está trabajando en 2 tareas. Pero nosotros hemos hablado que en el agilismo, tanto en Scrum como en Kanban, no debería haber multitarea. Porque una persona en realidad no puede trabajar en 2 cosas al tiempo. Los humanos no son capaces de hacer eso. Pues sí, salvo que toquen unos instrumentos y cosas así. Pero en desarrollo, si yo tengo un computador y eso, yo trabajo en una sola cosa al tiempo. Si me asignan 2 tareas, lo que voy a hacer es empezar a trabajar un rato en esta, otro rato en la otra, pero eso no es paralelo. Eso es como switchando entre tareas. Entonces, acá lo correcto sería asumir que ya tenemos 4 desarrolladores. Y así sucesivamente todo el mes. Fíjense que acá yo estoy haciendo simplemente conteo de tareas en cada una de las etapas del proceso, es decir, de estas columnas, en cada una de las fechas de este mes.
¿Listo? Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a insertar, voy a poner por acá. Y le voy a dar insertar gráfico. Y aquí vamos a ver en este gráfico el conteo de tareas en cada una de las etapas. Entonces, como es de esperarse, la cantidad de tareas en el backlog siempre va a ser superior, en algunos casos baja cuando yo logro más o menos desocuparlo, pero esto es normal. Lo que se mide en Kanban, ya les voy a contar, es un acumulado del trabajo que se va haciendo. Entonces para eso voy a replicar estas columnas, voy a ponerlas acá y voy a insertar una fila, control Z, insertar una fila encima, y a estas que están acá las voy a llamar conteos diarios, y acá le voy a decir trabajo acumulado, y a esto le voy a poner otro color. ¿Listo? Y ahora voy a hacer algo muy sencillo. El 1 de enero tenía un total de 0 tareas en el backlog. Hasta el día de hoy, o sea, hasta el 1 de enero, ¿cuántas tareas tengo en el backlog? Pues las mismas 0. Y 0 acá, y 0 acá, y 0 acá, y 0 acá. Listo, hasta ahí no hay pierde. Ahora, en el día segundo tengo estas 5 que entraron más las que tenía el día anterior. Entonces, acá más 5, pero entonces aquí ya lo voy a hacer con una fórmula. Voy a decirle lo que entró este día más lo que tenía el día anterior. ¿Sí es claro para todos cómo estoy haciendo esta fórmula? Listo. Entonces, aquí voy a tomar la fórmula y la voy a arrastrar de este cuadrito hasta el final de los tiempos. Eso quiere decir que el día 1 llevaba 0 tareas, el día 2 llevaba 5 tareas, el día 3 tenía las 5 que llevaba más las 3 que entraron, son 8, 15, 24, etc. Y lo mismo va a pasar para los siguientes días. Es decir, al día 2 tengo 0 tareas en Dev, en Testing, en UAT y en Done. Y ahora voy a arrastrar esta fórmula. ¿Listo? Recuerden que yo el primer día les dije que todos ustedes ya tienen los elementos para poder seguir estos talleres. Saben contar, y acá estamos contando, no estoy haciendo nada extraño. Entonces, por ejemplo, acá, en este día tengo 2, en el siguiente día tengo 4, que son las 2 que entraron a desarrollo ese día, más las 2 que tenía el día anterior. Hasta ese momento he desarrollado 4 tareas. ¿Listo? Por ejemplo, acá, durante todo este tiempo, llevaba 0 tareas desplegadas, acá llevaba 2 tareas desplegadas, acá seguía con 2 tareas desplegadas, acá llevaba en total, en toda la historia del tiempo, he desplegado 4 tareas, he desplegado 5, he desplegado 7 y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Todos claros hasta ahí, Daniela? En el total de historias en el backlog no se deberían restar las que están ya en dos. No, ¿No? no. Porque en el backlog, tú ahí lo que estás contando en esa... es todo lo que entra históricamente. Entonces, al final de enero, hemos registrado en el backlog 234 historias. Y hasta el final de enero, hemos desplegado 36. ¿Listo? Ahorita sí viene lo interesante. Entonces yo voy a tomar estas columnas hasta el 31 de enero y voy a insertar un gráfico. Y acá en tipo de gráfico, esto sí varía de acuerdo a la hoja de cálculo que estén utilizando, pero acá en esta de Google Docs se hace con esta, que es gráficas apiladas. Y la cosa funciona de la siguiente manera. Acá él me va a mostrar un conteo acumulado de todas las historias, como se van procesando de acuerdo a su estado. Entonces me va a mostrar acá de forma acumulada, aunque yo quisiera, a ver cómo hacemos.
¿Esto se puede arrastrar? Bueno, acá, o sea, la idea es poder ver que la columna que más datos tienes, que es la del backlog, quede de fondo. Voy a ver si de pronto cambiándole el tipo de gráfico para que no sean así stack. No, toca así con áreas. Ya les digo por qué. Entonces no la voy a poner apilada, sino así. Creo que así lo podemos ver mejor. Sí, mucho mejor. Entonces acá, él me va a mostrar por cada una de las columnas el conteo acumulado de todo el trabajo que tengo. Claramente acá, como podemos ver, es mucho más el trabajo que está entrando que el que yo puedo ir sacando como equipo de desarrollo. ¿Listo? Entonces ese es uno de los primeros datos que nos da el reporte de Kanban. Y la otra cosa es que si yo, por ejemplo, me sitúo en el tiempo, acá DON es la de color naranja, es decir, esta que está acá. Si yo me ubico, por ejemplo, por acá, acá en esta fecha me dice que hay 24, perdón. Yo edito el gráfico, editar, y le voy a agregar, ¿qué se hizo? Aquí está. Edito el gráfico y le voy a poner los datos que van en eje X. Entonces acá en el eje X voy a poner todo lo que está acá. ¿Estos? Y ahí ya nos ubicamos mejor. Entonces, por ejemplo, si yo me doy cuenta y me ubico acá, hay 8 historias en el backlog el 4 de enero. Y ahorita yo me voy a fijar acá en la columna que está naranja. Muéstrelo. 31, 27, como por acá. 9, un poquito más acá. Entonces, desde, a ver si lo puedo hacer con una línea. Si yo hago esto, como para... Bueno, yo más bien hago esto. Copio este gráfico. Sí, es que lo que quiero es lo siguiente. Si yo me paro acá, en este punto del tiempo, él me va a decir cuántas historias había en el backlog en ese momento y tengo que trazar una línea recta hasta la gráfica naranja que me va a mostrar, es como por acá, 7, como por acá. Es decir, desde el 2 de enero, que tenía, digamos, 8 historias de usuario, ¿cuántos días pasaron hasta que pude completar 8 historias desplegadas? En este caso, fueron aproximadamente 12 días, ¿sí? Obviamente, sacándolo con el detalle que es, me va a dar una línea que me dice que yo me demoré 12 días en coger 8 tareas que estaban en el backlog y llevarlas hasta producción. Y eso es lo que se llama el lead time. Desde que entró al backlog hasta que se desplegó, ¿cuánto tiempo pasó? También me indica, si yo la tomo hacia arriba, pues en este instante de tiempo, cómo estaba el equipo en cuanto a tareas desplegadas y tareas en desarrollo versus la cantidad de tareas que están entrando. Lo ideal es que para que haya como cierta velocidad, estas líneas estén casi que paralelas, como muy cerquita para que grupo de tareas que va entrando, grupo de tareas que se van desarrollando, que se van testeando y que se van desplegando. Si yo dejo que se acumule es porque van a haber cuellos de botella, está entrando demasiados requerimientos y el equipo no está fluyendo, o sea, porque no hay gente o porque los requerimientos no están bien especificados o lo que sea. En este caso puntual es porque están llegando demasiadas tareas. Ahora, voy a cambiar este gráfico un poquito y lo voy a sacar solo en un periodo de tiempo, porque como tenemos tantas tareas, no, de hecho voy a hacer lo mismo, pero entonces voy a excluir la tarea de la columna del backlog para que no nos haga ruido. Inserto nuevamente el gráfico y le digo que quiero estas áreas que son así. ¿Listo? Entonces fíjense que acá yo tengo en azul las que están en desarrollo, testing, UAT, ¿listo? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Fíjense que lo que está en desarrollo y lo que está en testing van más o menos paralelas. Al principio del mes, como que iban muy bien,
y después de eso empezó a ya ver como una mayor distancia. Eso quiere decir que estoy desarrollando muchas tareas y no las estoy pasando rápido a testing, o se están quedando acumuladas en testing. Entonces, el tiempo, o sea, el tiempo no- sí, a medida que, sí, o sea, es lo que pasa acá, por ejemplo, mira los datos. Yo tengo acá en testing, por ejemplo, acá tenía 6 tareas en desarrollo, 8 en desarrollo y duré 3 días testeando una tarea, ¿sí? Y acá duré 2 días testeando 7 tareas. Y así, entonces, en esos casos, cuando la cantidad de tareas en una de las etapas se mantiene como sin aumentar mucho, mientras que se aumenta en lo otro, entonces entre esas dos gráficas, la distancia acá va a aumentar, la distancia hacia arriba. Y lo mismo va a pasar, por ejemplo, acá en este caso, pasó algo interesante y es que en algún punto yo estaba, a ver, UAT y DON es verde. En este caso, estaba terminando más tareas de las que estaba haciéndoles el User Acceptance Testing. Entonces, lo ideal, digamos que este tipo de reportes nos dicen cuando las cosas no marchan bien de forma acumulada en el proyecto y me permite a mí ver en un segmento de tiempo dónde están los cuellos de botella y cómo hacer ajustes. ¿Sí? ¿Tienen preguntas hasta ahí? ¿Diana? No sé, no. Entonces aquí pasa una cosa. Lo que yo les decía es, si yo me paro en un punto del tiempo, por ejemplo acá en esta línea que es 25, digamos por ejemplo acá me da, no sé, 15 de enero, voy a poner las fechas. Editar y le voy a poner esto. Listo. Y nos vamos a guiar por las líneas que nos da el mismo gráfico. Si yo me ubico acá en el 25, justo donde se cruzan estas dos líneas, muéstrelo. Aquí tenía 26 tareas en desarrollo, según me alcanzó a mostrar. Y siguiendo esta misma línea, esas mismas 26 tareas, más o menos, 25, bueno, por acá, me da como el 20, ¿qué será esto? 24 de enero, más o menos. Quiere decir que desde ese día hasta este momento he desplegado esa cantidad de tareas. Es decir, tenía 25 tareas en desarrollo y tantos días desplegué 25 tareas. No quiere decir que todas se hayan desplegado el mismo día, sino que hasta ese día he desplegado 25 tareas. La pregunta es, ¿son las mismas tareas que estaban en desarrollo? ¿Son las mismas que están en el backlog? Y la respuesta es no necesariamente. No necesariamente, porque recuerden que Kanban, como no se hace planeación por ciclos de desarrollo, sino que las cosas se van desarrollando como entran. Y acuérdense también que podemos tener un carril de urgencias, y así como tenemos un carril de urgencias, podemos tener carriles con más cosas. Simplemente están contando cuántas tarjetas, cuántas tareas se terminaron hasta esa fecha de forma acumulada. Puede que hayan entrado, que hayan cambiado de orden, lo que sea. ¿Por qué se da esto? Recuerden que Kanban viene de la industria de la manufactura de carros, en Toyota. Y en Toyota, si yo fabrico 20 motores, después me cuentan cuántos motores fueron instalados en los carros. No es si un motor es diferente del otro, porque en principio son iguales. Por eso también es que una de las cosas que se hacen tanto en Kanban como en otras metodologías ágiles, o principalmente en Kanban, es siempre trabajar con tareas del mismo tamaño. ¿Sí? En manufactura a mí me dicen fabrique 10 motores, yo ya sé cuánto me demoro fabricando 10 motores. ¿Sí? Yo no tengo que estimarle nada porque eso ya está, ya hay una máquina que lo hace. Yo solamente tengo que controlar el proceso, que salgan los 10 motores y procurar no quedarme con esos 10 motores porque entonces me afecta mi inventario. Yo tengo que procurar deshacerme de ellos y si hay un cuello de botella, ver cómo lo destrabo para que esos 10 motores no se me acumulen. Entonces en Kanban siempre debemos procurar, si es lo que vamos a usar, que todas las tareas sean del mismo tamaño. Si yo veo que una es más grande que la otra, pues hay que buscar la forma de partirla. Y si no, pues entonces ya ahí no ve cómo se compromete. Pero entonces, para que esto tenga éxito, hay que aplicar todo este proceso del desarrollo de software como si fuera una manufactura de carros Toyota, que fue donde se le inventaron. ¿Listo? Entonces voy a detener la grabación y ya seguimos con la otra discusión.